Hola Hola a todos, todas. Tashi Dele a todos, a todas. Me da pena a aquellos que están fuera, que no pueden haber entrado dentro aquí. Me sabe mal por vosotros, de verdad. Adesso, scusate, Hoy en día, è un po' di anni che hoy en día, desde hace ya muchos años, estamos pasando en este mundo muchos miedos, muchos problemas. comunque No voglio obstante, dirvi anche, quería sono anche contento deciros di que avere estoy voi muy tutti qua dentro. contentos de teneros aquí, todos aquí dentro de esta tienda. Tutti abbiamo Todos, todas sperimentato hemos grandi paure experimentado dentro di grandes noi. miedos entre nosotros. E comunque ci No incontriamo obstante, oggi per questo ahora scambio e il nostro estamos ahora scambio aquí juntos para intercambiar riguarda che cosa? que, Riguarda la y mente, este intercambio tiene riguarda que le ver con qualità della mente las cualidades de dell'illuminazione, la il buon mente de la cuore. iluminación, el buen corazón. E per questo sono ancora Y es più por contento. esto que estoy mucho más contenta aún. lobchong ge rig junul longche rig mambo zila ane shuze nangye res. Ora, tutta la nostra vita, Durante toda nuestra vida svolge giorno per giorno, y per cui a que livello día a día, quotidiano, a nivel cotidiano, quello che sperimenta la aquello que mente dal experimenta punto la di vista della mente felicità e desde della un punto de vista de sofferenza, la felicidad y el ha sufrimiento molto a che vedere tiene con mucho que quello che ver svolgiamo nella nostra vita e anche col tipo di studio, con lo que apprendimento, estudiamos, con lo que istruzione nos a cui siamo familiarizamos, qué esposti. tipo de instrucciones, a qué estamos expuestos. El que nos venga este sufrimiento, felicidad, tiene mucho que ver con esto. 아니 나츠지 짬매방 걸매바 저라지 남주지 자체모 제대사다 링당침 제대사 창문로와 아니지 그 동네 정신당 랑라 그거 가야지 니가블라 직페마도 같은데 맞아 뭐도 정말이스. E infatti durante la De nostra hecho, vita diamo durante nuestra grandissima vida importanza le damos una gran importancia alle ricchezze, agli oggetti, alla a famiglia, los ai objetos, a la viaggi, riqueza, a la familia, a los alla nostra amigos, posizione sociale, a eccetera. nuestra Tutto posición questo. social, Poi etc. arrivano dei problemi come la Y pandemia, per entonces esempio, e improvvisamente llegan realizziamo che tutte problemas queste cose a cui y abbiamo nos damos dato cuenta de que todo lo un'importanza que habíamos dado importancia a come se estas cosas, fossero le como cose si più fueran las cosas preziose, más le più preciosas valide, y más válidas a le cose obtener, buone che ¿no? ci possono essere, improvvisamente vediamo che non De offrono repente nos damos nessuno cuenta que aiuto, no nessuna ofrecen aiuto in ayuda quella cuando en estas situazioni situaciones nuevas problematiche que se che ci dan sono. problemáticas. 아니지 친구보지 야제데 체통보슈 지랄레 아니지 가르주로 거다 디게 야제 될라 때네 아니 가서 이게 동의지 직소대야 잠블링데 아니지 다시 짜마시가 과자 첨부 쉬우지 영양대양 다양 가서지 가르주로 거다 지 친구볼라 야제라 때네 아니 가서 그거 짜 첨부 지당 아니 매체 독자지 여대다 세부시터스 In più, Además,
Probablemente muchos de nosotros ya hemos reflexionado de que este periodo que tenemos una tecnología tan avanzada, con tantos progresos científicos, todo este progreso, en vez de ayudar a, a calmar los miedos y demás, sí, de un lado lo consideramos como lo más importante, ¿no? A conseguir estos desarrollos tecnológicos, etcétera. Pero cuando se dan los problemas, vemos que no funcionan en la medida que esperábamos. Y además, sobre la base de estos nuevos desarrollos tecnológicos, abren la puerta a nuevos miedos, ¿no? Por un lado, lo consideramos como algo muy precioso, esta cosa que es tan preciosa, por otro lado, también conlleva problemas ulteriores, ¿no? Conlleva problemas aparte que no habíamos tenido en cuenta. Infatti, De hecho, podemos claramente decir que todo este progreso tecnológico y material, todo esto que vivimos, que consideramos como lo más importante, no tiene nada en sí que pueda aportar pacificación a la mente, desarrollar una mente calma y serena. Como nos hemos dado cuenta cómo el progreso externo no puede influir sobre la felicidad mental de una forma directa, aunque no lo hemos realizado claramente durante la pandemia, sí que lo hemos visto, que todos estos problemas hemos visto cómo estas cosas no son válidas, no son de confianza para conseguir esa felicidad a más largo tiempo, a más largo plazo, perdón. infatti, Si probamos a mirar nuestra situación desde fuera, ¿no? Como si fuéramos a ver una película y analizamos y miramos qué sucede dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, de nosotras, cuál es nuestro nivel mental, cómo de intensa es nuestro aferramiento a las cosas o al yo. Si observamos la intensidad con la que concretizamos la entidad de las cosas y sobre la base desarrollamos el egoísmo, y cómo a partir de este egoísmo también todas nuestro cuerpo, riquezas y demás, todos nos aferramos a estas cosas como si fueran algo muy reales y concretas, ¿no? Y si lo analizamos veremos cómo es así, cómo es algo que podemos darnos cuenta de una forma clara, evidente, que es así. infatti il punto Y è de hecho, y a partir de ahí vemos cómo nosotros los seres sintientes existimos en esta manera, ¿no? El samsara. Y entonces en el samsara la mente está muy habituada a esta ignorancia y al enfado, a la envidia, a la competitividad, al apego, etc. Y debido a estos hábitos, como están muy presentes en nuestra mente, nos es muy difícil generar un buen corazón genuino y tener un altruismo genuino, porque esto es lo que es opuesto a nuestros hábitos mentales que están
tan arraigadas en nosotros, en nosotras. Y, por ejemplo, en referencia a la mente, ¿qué es? ¿Qué es la naturaleza de la mente? ¿Cómo es la naturaleza de la mente? No nos preocupamos lo más mínimo en analizar este hecho. E infatti, Y en referencia a nuestras experiencias, aquello que experimentamos durante la vida, tal de felicidad o de sufrimiento, las identificamos todas como el responsable de ello está todo fuera, como los objetivos están fuera, como si vienen de fuera, y no nos preocupamos de cómo vienen esas experiencias desde dentro de nosotros. Por eso, cuando experimentamos estas sensaciones de felicidad y de sufrimiento, deberíamos analizar de dónde vienen, qué causa tiene. Esta experiencia de sufrimiento que ahora tengo, este problema que tengo ahora, ¿de dónde surge? ¿Cómo lo estoy percibiendo? ¿Cómo mi mente está interpretando esta experiencia y cómo se involucra con ella, ¿no? ¿Cómo se implica? Porque pensamos que solo depende de fuera, entonces por eso no dedicamos esfuerzo a este aspecto. e infatti Y de hecho, la potencialidad de la mente de que sea honesta y sincera y que mire a largo plazo y que abraza con inteligencia, con sabiduría, esto es lo que hace parte, forma parte de la naturaleza de la mente, del potencial de Buda de nuestra mente. se noi invece Si nosotros, en cambio, nos concentramos en las cosas materiales, entonces, por ejemplo, el cuerpo, si nos concentramos por el cuerpo, está hecho de moléculas, de materias que en su inicio vienen de componentes del óvulo y del esperma de la madre y progresivamente van desarrollándose y son de algo que se desarrolla a nivel físico, ¿no? Y este desarrollo físico acaba por dar lugar a un ser humano, ¿no? Pero veis, aunque cuando lo observamos así, estamos solo considerando el aspecto material o físico de nuestra existencia. Si andamos a mirar, si vamos a mirar la forma de cómo pensamos sobre nuestra propia identidad, cómo se aparece en nuestra propia mente nuestra identidad, y entonces parece que tengamos una identidad muy valiosa, preciosa. Y como aparece como una identidad objetiva por su lado, por su propio lado, que no depende de otras cosas, de nada, que está y que es real, muy válida, muy concreta, muy presente. ¿Cómo aparece nuestro yo, la identidad de la persona? ¿Cómo se nos aparece? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la percibimos?
Pero este modo cognoscente no tiene nada que ver con la realidad, porque lo que aparece, lo que percibimos, no es la realidad, no existe así en la realidad. E infatti, Y de hecho, si miramos nuestro cuerpo, por ejemplo, si lo observamos y lo analizamos anatómicamente, ¿no? Quitamos la piel, los músculos, y los huesos y todos los demás órganos y vemos como todas estas cosas están compuestos de átomos y moléculas y componentes físicos. Ninguno de ellos existe desde su propia parte. Es algo que existe asociado interdependientemente, sobre la base del cual, de todo este agregamiento de elementos, identificamos, imputamos yo, identidad o entidad. Pero no existe objetivamente, independientemente desde su propia parte, ¿no? No hay nada ahí que podamos encontrar que exista así por su propio lado, en medio de todo este grupo de elementos. Por eso, en un contexto, por ejemplo, en el que todo cambia constantemente, no existe nada, lo vemos que en ese contexto todo cambia momento a momento, no hay nada que exista por su propio lado sin cambio, que permanezca sin cambiar. Y de hecho, porque la realidad surge de la confluencia de diferentes causas y condiciones, que es lo que llamamos el surgir dependiente, o lo llamamos en general como interdependencia, el generarse, el surgir, originarse de los fenómenos es dependiente, asociado dependientemente, elimina cualquier otra posibilidad de que exista independientemente por su propio lado, porque todo, para existir, tiene que existir dependiendo, surge dependientemente todo. Todas las aflicciones mentales, las emociones destructivas, etcétera, el odio, el aferramiento, etcétera, del apego, etcétera, surgen de este aferramiento a la entidad, al yo, de concebir una realidad intrínseca independiente. Y sobre la base de esta concepción de la existencia inherente o de esta concepción fuerte de identidad o identidad, generamos esta división entre lo que está cercano a mí y lo que está lejos de mí, mis enemigos y mis amigos. Esta conceptualización es la que da lugar a las diferentes emociones aflictivas, porque hacia los amigos apego y demás, y hacia los demás odio, etcétera, o negligencia a los que no considero. Y todo esto surge de concebir esta realidad intrínseca en los fenómenos, en las cosas. Y de hecho, esto se aplica a cualquier situación, a cualquier cosa de realidad. No tiene que ver solo con nuestra propia identidad, ¿no? Sino que cubre toda la realidad de las cosas. Porque todas las cosas surgen dependientemente, no hay nada que exista independientemente. Es una confluencia de causas y condiciones que a la vez
son en flujo constante, en cambiamiento constante. Y es que por eso que las cosas cambian y que pueden cambiar. Y por eso se puede lograr cualquier cosa y se puede destruir cualquier otra cosa, porque están sujetos al cambiamiento, a este flujo de dependencia de elementos y de cosas donde no se puede encontrar nada que existe intrínsecamente o independientemente, con una naturaleza que exista por su propio lado. Por eso, todo esto, si por naturaleza existe de forma cambiante, por ejemplo, la riqueza, las cosas materiales y demás a las que nos confiamos, ¿no? Les damos nos refugiamos en ella, ¿no? Pero como cambian constantemente, por su naturaleza no tienen esa cualidad de fiabilidad. No, per cui anche, e Y questo va por eso, esto también se aplica a todas nuestras experiencias de felicidad y de sufrimiento. Todas estas experiencias surgen también, su origen es dependiente de muchas confluencias de causas y condiciones que tienen una característica común, que son concordantes con el efecto. Por eso se dice que si la experiencia es de felicidad, incluso la más pequeña experiencia como una gota de agua de felicidad, su causa proviene de una causa similar, por concordancia. Por tanto, si la experiencia es de sufrimiento, por contra, es debido a causas y condiciones que son concordantes o similares a este sufrimiento. Esto es por lo que esto es debido todo a ese originarse dependientemente. Entonces que las cosas existen dependientemente. per cui e la mente è la stessa cosa. En la mente también sucede igual, porque la mente también cambia momento a momento. Está en constante cambio y está en constante desintegrarse o cambiando constantemente. Por tanto, la mente tampoco puede existir intrínsecamente por su propio lado, independientemente. Lo vemos en base a este constante cambio. Per cui qualunque sia per in sì, Cualquiera, en resumen, ¿no? Cualquiera que sea el fenómeno, el tipo de fenómeno, ya sea externo o interno, todos, como dependen, como existen dependientemente y están sujetos a esta cualidad de constante cambio, existen solo privados de cualquier existencia intrínseca, porque existen dependientemente, que es lo contrario. Por eso mirar, observar que es muy importante en usar en la práctica del Dharma, usar esta sabiduría. Por eso se convierte esta sabiduría en una base, ¿no? Un cimiento para nuestro desarrollo, ¿no? Él ha dicho fuente o cimiento.
La naturaleza de la mente, la propia naturaleza de la mente, la más íntima, ¿no? Es que existe también carente de existencia intrínseca, por tanto es pura, está libre de cualquier emoción aflictivas o destructivas, esta es de luz clara, está incontaminada, libre de cualquier obstrucción. Per cui Y por eso todas estas cualidades que se pueden desarrollar, como la sabiduría o hasta la omnisciencia o el poder de beneficiar a los demás o del amor infinito y de la responsabilidad universal, todas estas cualidades, su potencial está ahí en la naturaleza de la mente propia, está ahí presente en nosotros, en nosotras. e infatti se Y, de hecho, si comprendiésemos esta naturaleza de la mente, lo veríamos. Y no es otra cosa que nuestro propio principal objetivo. Se convierte en nuestro propio objetivo, el refugio verdadero, el protector verdadero. Lo que nos libera va a ser esto, el realizar, comprender la naturaleza profunda de nuestra propia mente. per cui se questo non Por fosse eso, si no fuese así, allora si- non ci rimarrebbe altro no tendríamos otras opciones en nuestra vida que continuar a experimentar los sufrimientos breves de felicidad y demás, pero sin poder hacer más al respecto. ma non è Pero così. no es así, ¿no? Ma ma in effetti non è così. Pero no es así, ¿no? En realidad, porque nosotros, igual que los demás seres sintientes que existen, tenemos esta naturaleza, este potencial en nuestra propia mente, todos, indistintamente. Entonces, todos podemos comprenderla, desarrollarla y llevarla a desarrollar al máximo, llevar su máximo nivel de desarrollo. Y esto todos, todas. Allora, per esempio, Por ejemplo, vamos a usar un ejemplo práctico. Si ahora tomamos en consideración la naturaleza de la mente es como el sol, ¿no? Como un sol que brilla. Pero de vez en cuando la luz del sol se cubre por las nubes, ¿no? ¿Qué pasan? Estas nubes son el ejemplo de las aflicciones mentales que cubren la naturaleza de la mente. Pero no importa por cuánto tiempo existan por cuánto de densas o negras sean las nubes, no tienen la naturaleza del sol. El sol permanece libre de las nubes en su esencia. Però nel momento in No obstante, en el momento el cielo se cubre de nubes nubes que son muy densas, aunque el sol brille, la luz no se ve, no la experimentamos, está cubierta por las nubes.
Aquí el punto es que es como sucede, ¿no? Nosotros no tenemos todavía hábito o familiaridad con la naturaleza en nuestra propia mente ahora. nyumonje shirap chadore. Pero, pero ma no decimos que no utilizamos la inteligencia y la sabiduría, pero la utilizamos mezclada con las emociones aflictivas, la utilizamos mezclada, contaminada con ellas. Por eso, como es una sabiduría limitada, una inteligencia limitada y temporal, no puede actuar para eliminar el sufrimiento del todo. Por eso, al utilizar la sabiduría, podremos, por eso, al no utilizar la sabiduría correctamente, vamos de una experiencia de sufrimiento a una de felicidad y viceversa, ¿no? Por eso, la naturaleza de la mente, ¿qué es? Es algo puro, luminosa, es algo puro y luminoso, sin obstrucciones, es luz clara, ha repetido, pura. Por ejemplo, pensemos un poco en los objetos, los fenómenos externos. Cuando miramos, observamos el entorno, el mundo, vemos la tierra, los árboles, las montañas, y las vemos como independientemente, como su naturaleza fuera e intrínseca por su propio lado. Cuando miramos el planeta también parece que existe distintivo, ¿no? Por su lado. Pero en realidad, cuando analizamos más en profundidad, no nos quedamos ahí con la apariencia, que lo que no estamos satisfechos como se nos aparecen, cómo los percibimos, sino que lo analizamos y los escrutinizamos y vamos investigando, dividiendo sus partes y demás, solo encontraremos la naturaleza última de la realidad, porque no encontraremos nada que existe o objetivo que se pueda encontrar por su lado, por su propio lado. Por eso, todas estas cosas en realidad, cuando observamos, investigando, escrutinizando los fenómenos y no estando satisfechos con lo que aparecen, vemos que contactamos con su realidad última, con la realidad. En el ámbito de esta naturaleza última de los fenómenos, vemos que existen dependientemente, que los fenómenos se originan debido a la multiplicidad de causas y condiciones que dan lugar al fenómeno ligados a esta naturaleza última que carece de existencia intrínseca, porque debido a que dependen, también desaparecen. Por eso aparecen y desaparecen, se producen y se desintegran. ¿Y por qué? Porque la naturaleza última de esa carencia de existencia intrínseca
da posibilidad que existan así. Por tanto, debemos de reflexionar de esta manera. Entonces, esta naturaleza última es eso, es la naturaleza de los fenómenos que surgen dependientemente. Por eso, si miramos de esa manera, si observamos de esa manera, llegaremos a comprenderlo claramente. Y de esta manera, a partir de ahí, si procedemos a analizar sobre esta comprensión de la modalidad de la naturaleza de la realidad, veremos cómo la mente concibe el yo como algo intrínseco, independiente, como una existencia intrínseca y demás, y así reconoceremos con esta sabiduría, que lo que vemos es completamente distorsionado. Esa mente que percibe así es distorsionada, es completamente contradictoria a cómo la realidad existe. Repito un poco por si acaso es en la base, porque no lo he enunciado bien. Sobre la base de esta comprensión, veremos que la forma de percibirlo inherentemente es contradictorio. Y por esta razón dice ahora que surgen todos los sufrimientos. Es debido a esta distorsión de la realidad. Y entonces vamos a ver ahora, reflexionando así, que vemos que la concepción que se aferra a la realidad intrínseca, a ver una realidad que es una mente falsa, esta concepción de la realidad intrínseca es falsa. La información que nos está aportando sobre la realidad, esta cognición errónea, es falsa. Y sobre esta base de que surge la envidia, el apego, el odio, la competitividad y todas estas cosas, ¿de dónde vienen? Vienen de este modo falso, distorsionado de concebir la realidad como que existe por su lado, intrínsecamente, sin depender. Especialmente deberíamos reflexionar sobre cómo pensamos en referencia a nuestra vida. Nuestra vida es muy corta, ¿no? Aunque vivamos mucho, es breve. No sabemos ni siquiera cuándo vamos a morir. Puede llegar en cualquier momento. Y es como un tumor que está presente desde el momento en que nacemos, que va siempre con nosotros, está con nosotras. En el momento en que nacemos ya está presente, porque es seguro que vamos a morir, aunque no sepamos cuándo.
내가 제사 자와 제사 상말로 그런 랑시 맞으바 통에 통네 아니 랑 찍고 된다 제나 랑 라나 찍래 예 라나 타이바래 아니 랑 찐진디 로 녜보 로 쪼보 로 슝슝 로 멤버지 임바데 모터 거기도 디 모터 소이나 예 찐진 라야디 로데 쿠양보 로또 쳔보 알로데 짜쳔보 알로데 자보 창보 덴리게 예 찐진게 로데 여와 친제라 랑게 zupu ninto 랑게 sammingi deji 용수 저거데 yin 진진 토네 용거여바데 세보 하고 그래서 Per cui viviamo, siamo vivi in ogni caso. Anche Estamos se vivos, ¿no? Esa es la realidad nuestra actual. No sabemos cuándo vamos a morir y que es seguro que vamos a morir. Por eso tenemos que realizar nuestras actividades, continuar, que van a ayudar a mantener nuestra vida. Por tanto, trabajar, cualquier cosa, cuidar nuestra salud, etcétera, pero tratando de disminuir las cosas que son causas que van a traernos sufrimiento y tratar de aumentar lo opuesto, aquellas causas y condiciones que nos traen de felicidad. Por aquí el punto fundamental es cómo llevamos a cabo tales actividades. Si las llevamos a cabo pensando solo en nosotros mismos o también pensando en los demás. Una persona que ha analizado la naturaleza última de la verdad y ve que todas las cosas existen interdependientemente, inmediatamente verá que si hago las cosas tan solo por mí mismo, por mí misma, yo soy solo una persona, yo soy solo una. Los demás son infinitos, infinitas. Por tanto, veo cómo la mente que piensa solo en nuestra propia felicidad es una mente débil y está carente de coraje, pero la mente que toma en cuenta a todos los demás, tiene en cuenta a los demás, de ser beneficio a todos los demás a un nivel temporal y último, es una mente libre de miedo, es extensa y con una visión a largo plazo y que tiene coraje y que abraza, ¿no? Ha dicho. Entonces, la persona que es capaz de integrar esta mente y que actúa por el beneficio de los demás, está empujado por esta mente, empujada por esta mente altruista, automáticamente esta mente altruista trae consigo una mejor salud física y estará más sana. Esta persona estará más sana que otra persona que es exclusivamente sigue el egoísmo. Y aquí nosotras, si hablamos aquí del altruismo, de la responsabilidad con cuidar a los demás, y lo podemos ver desde muchos puntos de vista y analizarlo así, ver los beneficios que vienen de esta mente altruista, cómo es de precioso este modo de pensar. Y así, en vez de pensar a un nivel más, solo pensamos en lo inmediato, más estrecho, ¿no? ¿Por qué debo pensar en los demás? Primero me tengo que preocupar de mí, ¿no? Este es el pensamiento del inmediato, ¿sí? En vez del pensar a los demás. Por eso, ¿no? En realidad, ¿no? ¿Qué nos viene normalmente a pensar, no? Pero yo,
yo soy el principal actor de mi vida, la actriz de mi vida. Soy yo el que toda la riqueza viene de mí, no viene de los demás. Mis cualidades, inteligencia y demás me las he reconstruido yo. ¿Por qué razón necesito a los demás? No dependo nada de los demás, ¿no? Eso es como normalmente pensamos de forma inmediata cuando tratamos de ver si debemos de preocuparnos más de nosotros o de los demás. Pero si analizásemos también inmediatamente ese modo de pensar, veríamos claramente que ese modo de pensar es erróneo, es una falsedad total. 아니 랑가 잠바 남주 용수 저벌라 공바지 제다 상만하다 드라마 숙청부 쉬우지게 나네 튠지 민망보 샘제 망보지 깔레다 샘제 망보지게 아니 오늘 자네 Y si lo observamos y analizamos, las cosas normales, las ordinarias en nuestra vida, no podemos disfrutarlas sin otras. Estamos, por ejemplo, vivas gracias a nuestros padres. Y si pensamos otras cosas, como los seres humanos y no humanos son responsables de las cosas que disfrutamos, son infinitos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos viajamos, ¿no? Necesitamos de los coches, de los caminos, de las autopistas y demás. ¿Cuánta gente ha estado involucrada, ¿no? Seres humanos y no humanos, ¿no? En todo aquello que disfrutamos. Por tanto, en realidad no existe nada, ni infinitesimalmente lo más pequeño, de lo que no dependamos de otros. Longo jembo wa longju yena longju rangi jue mane wa yin le ji mane wa longju mambo zi simne deni yita ye sim dawo deni ye ngaso ye tangzi maripa chik yungdo wa. Infatti, se pensiamo y si pensamos cómo pensamos a partir del egoísmo, ¿a qué nos conduce pensar que yo soy lo más importante? Lo que hace es que nos aferramos mucho a aquello que tenemos, la riqueza que sea, aunque sea poco, nos aferramos muchísimo y nos impide dividirlo con los demás, compartirlo con los demás, y parece que nunca tengamos bastante. Nunca sea bastante, no estamos nunca satisfechos con lo que tenemos y nos hace imposible que podamos compartir aquello que tengamos, aquello que tenemos con los demás, ¿no? Por eso, este tipo de mentalidad, esta mente, es la mente del preta, ¿no? De los espíritus hambrientos. ¿Sabéis lo que son, no? Es una mente que funciona como un preta. Así estamos. Cuando estamos implicados con esta mente, en esta misma vida, es basado en esta mente egoísta, pensar que somos más importantes que los demás.
람선 동에 깜보차나 람선 동에 아니 가르치나 람선 동에 랩 쳐줘지 아니 미수지라 이지매와 랑라 이지매와 다만데라 아니 직장에 금에 빼 미시 부수 도고 대송장 추이 계셔 말에 랑 진실라다 템버진바 되지 할레베지 아니 nga수지 지 semgang ripola shukchimbu negu yobadang rang dongchimbu zogu yobade hawa injang 아니 디 참아 빵장인 거지 디 뉴를 땅에 제와이나 수수 최kel는 만에 제와이 말이 Per cui questo forte por eso este aferramiento fuerte a la propia identidad yo ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se reconoce? ¿Cuál es el signo para ver cómo de fuerte se da esta mente ignorante, esta concepción errónea? E per niente improvvisi momenti di grande depressione, infelicità, vuol dire che la mínima condición desencadena estas emociones. Son muy felices y excitadísimos o deprimidos totalmente y nada va bien. Este es un signo que podemos analizar que acompaña a este aferramiento a la identidad, esa concepción de la existencia intrínseca que percibe el yo como existente intrínsecamente y sobre el que se basa el egoísmo, porque este egoísmo surge de este aferramiento a la existencia intrínseca y por eso esta persona se convierte en alguien claustrofóbico, es como deprimida, nadie te puede ayudar, está completamente aislado o sola. Entonces todo este tipo de emotividad que surge, ¿no? Vemos como deriva de esta o deviene debido a este fuerte aferramiento a la identidad, al yo. Y es por eso cuando decimos altruismo es algo preciosísimo, porque esta mente que quiere el bien de los demás es una mente preciosísima, es por eso. Pero no solo por eso. La persona que tiene esa mente, donde quiera que vaya, es una persona tranquila, es feliz. Non vedete, noi la nostra vita è costellata. Por ejemplo, nuestra vida está llena de problemas y de riqueza, de fama o de trabajo, nos falta esto, nos falta lo otro, siempre hay una cosa u otra. Cuando te aferras fuertemente al yo, siempre que si eres un poquito más delgado de lo que quieres o más gordo de lo que quieres, estás preocupado. Entonces, ¿veis cómo incluso estos pequeños problemas derivan de esta concepción errónea? Y no solo esto. Por ejemplo, el nacer, el enfermar, el envejecer y el morir están siempre presentes mientras tengamos esta concepción de la existencia intrínseca. ¿Cómo podemos eliminar esto? Por tanto, ¿cómo podemos eliminar? Tini yobazi tacho zare. Toni inzame rangin drobazi meba tacho zare. Temba madruba imba tacho zare. Tinjung inzam, dendri inisi ngani, susugi kangindi samnuzi ko yungdi, katuk tela dongile yungdi, ya, nga chorba dongi kangi karedu, nga kawadu, nga kangi cheni nga di kawadu. Ni lui kalandu가 ni sim kalandu 직제지 제다 준이도 하고 그래 다른 짐바 임바 다 줘 그래 짐바들 르시바 있나 땅인데 절사래 덴지기 짐바들 르시바 있나 같이 깡인지 주치바 있나 파유 연지기 라나 두고 땅와 있나 람사 거기 짐바 아티 머릭바데 라 토주 머릭바라 이시체네
ako kange chasha akani je lamsang sewe lo legira lamsang changbo lo legidwa lamsang tuli chasa legire dendri ye zamu tombani zoyade kayu layu la pendo dendri zoyare de maji ye jinzi layade tombani yinbe songzang pangju pangyadang drupcha yoba zachenpo zinenga zi haho zari sonomi tsuk yongzu tsukba saya dang sonomi tsuk laya zidwa nga zo sonomi tsuk laya di tsorba dewa iji jumba jigri sonomi tsuk ishi tsuk laya di ishi tsuk laya di chu tamji ji niluk haho ya tiri dwa sonomi tsuk siladi dina la da nga zo ji teba dana cha korwa da kanda lunga isumji yinben cheya yin la nema jiwa penpa cheya to ku tam longju yin la penpa juya yin la pen toya chedo rangi lobjong che chong jab yin la pen toya chedo me changma la pen toya chedo rangi kare ina rang komba pewa ina rang lüze chewa ina nga chowa de yin la pen toya chedo dindi chigi samno chi korwa ina 깡이 참말로와 동네 참말로와 대외 랑신을 주그래 이 캡상도 와 축구 디리도 와대 A me Bargdud va a fuoco. Por eso deberíamos adoptar este modo de pensar y analizar en la vida cotidiana cuando nos relacionamos con la realidad, viendo cómo todos los fenómenos, la naturaleza de todos, la naturaleza misma de todos los fenómenos es esta vacuidad de la existencia intrínseca, carecen de esta existencia intrínseca por naturaleza, porque todo por ese mismo, todo funciona, todas las cosas funcionan porque no existen intrínsecamente, porque existen dependientemente. Y al depender no puede existir independientemente, es algo contradictorio, opuesto. Por tanto, no puede existir por su propio lado, no puede existir verdaderamente así. Por tanto, en nuestra cotidianidad, cuando encontramos una adversidad, cualquier problema, ya sea por una persona o por una situación, ¿qué es lo que debemos hacer inmediatamente? Analicémoslo. En vez de caer rápidamente en la emoción reactiva inmediata, nos paramos un momento, tengo este problema. ¿Quién tiene el problema? ¿Dónde está el yo concreto que parece que exista ahí teniendo ese problema? ¿Está en el cuerpo? ¿Es algo que tiene que ver con la mente, con las sensaciones, etcétera? Y cuanto más miramos, cuando más analizamos este punto, esa intensidad del aferramiento disminuye este aferramiento, y cuanto más disminuimos este aferramiento a la identidad y demás, el problema se reduce también y la adversidad ya no es tan fuerte. Y mirad cómo solo reflexionar sobre la vacuidad y demás, sobre la realidad misma de los fenómenos, es algo que es muy práctico de forma inmediata, eficaz de forma inmediata. Y cuando afrontamos nuestra vida de esta manera, no existirán problemas, no existirán más adversidades, porque todo se convierte en una condición que va a ayudarte a tu desarrollo personal. Es una cosa que va a apoyar el desarrollo de la mente de la bodhicitta, de la mente altruista. Entonces, porque todos los fenómenos están vacíos de existencia intrínsecas, esa persona que primero la veía como el responsable de mi problema, en verdad, no tendrás aversión hacia ese problema, tendrás compasión, desarrollarás la mente altruista. Por eso es la base de la mente altruista también.
porque esa persona está completamente poseída por este aferramiento al yo. Por eso, esta misma situación se convierte en una condición para desarrollar la mente de la iluminación, la mente de la bodhicitta. Y a partir de ese momento ya no hay más problemas, ya no existen más enemigos, porque adoptas, gracias a adoptar este modo de pensar. Y esto es a partir de esta acumulación de méritos y de la sabiduría que logramos la iluminación. Por tanto, con la mente de la iluminación, o cualquier cosa que hagamos, ayudar a los demás y demás, incluso las cosas más simples, por ejemplo, estoy trabajando esta pequeña cosa y demás, si lo hago exclusivamente por el beneficio de todos los demás, como causa y condición para la iluminación y la liberación de los demás. Y de esta manera, en cualquier actividad cotidiana que hagamos, lo que hacemos es completar la acumulación de méritos y también mediante la fe y demás otros factores. Y luego con la sabiduría, cuando analizamos la realidad, esta forma parte de lo que es la acumulación de la sabiduría. Así, con estas dos, todas las cosas se pueden convertir en acumulaciones de mérito y de sabiduría. Per cui, vedete allora, Y alla fine dove siamo, entonces, al final, ¿dónde hemos acabado? ¿No? Hemos visto que la raíz misma, la causa fundamental de todo el samsara, de todos nosotros en samsara, es esta ignorancia que concibe la existencia intrínseca. Por tanto, si el samsara no me gusta, si no nos gusta el samsara, si vemos que son preciosas las cualidades de la liberación y de la iluminación, debemos lograr la realización de la vacuidad. Tenemos que comprender la realidad tal como es. De otra manera, seguiremos en samsara. Si no abandonamos el aferrarnos a la existencia intrínseca, esta aflicción raíz, que es continuaremos a estar donde estemos. comunque anche se Y, no obstante, aunque realicemos directamente la vacuidad, comprendamos la vacuidad, solo eso no te va a llevar a la iluminación, porque para lograr el estado de Buda, la mente de la iluminación es indispensable junto a esta comprensión de la vacuidad, la mente de la responsabilidad universal. Sin esta no hay logro de la iluminación completa. per cui vedete a Por eso, differenza ve cómo, a diferencia de las cosas materiales, las riquezas, etcétera, a las que le dábamos tanta importancia como si fueran algo estable y demás, y de fiar, lo único que realmente es de fiar, estable en el tiempo y que solo trae beneficio, son estas dos, la comprensión de la vacuidad y la mente de la iluminación. per cui vedete questa Así, la realidad no tiene que ver con que es algo budista o no budista, porque la realidad es para todos. Todos queremos ser felices, nadie quiere sufrir, todos, todas queremos ser ricos, pero la riqueza que debemos obtener es estas dos que acabo de mencionar.
조르 용거로 왔어. 아, 데다 메시 잔주스는 쇼레샤 이나 양의 용사 말에 돈이 나와 짜친 뭐 인사래도 용사 찾고 쇼레샤 용사 말에서 유자와 있나? 아니 랑 용야한테 가래. 니모 tuk숨래. 다샤 제당래. 동네 만두 진도 딱 동네디 짠짠라 삼당 되와 있나? 랑 딜이 뚝자 차로 왔어. Per cui per noi dovrebbe essere Para nosotros, por tanto, debería ser nuestro más importante empeño, hacer lo imposible en cualquier situación, dejar esta huella en nuestra mente de estas dos. Y poco a poco, a través del potencial, de la intensidad, se va desarrollando de estas dos. Pero si simplemente nos quedamos diciendo, qué maravillosa esta mente, la iluminación y la vacuidad y demás, con eso es muy difícil, ¿no? Si no hacemos esfuerzo por dejar alguna huella en nuestra mente, nunca podremos realizarla, no vendrá nada, ¿no? Porque seguiremos en lo mismo, no queremos sufrir, pero solo experimentamos problemas y sufrimiento. Queremos estar bien, pero no llegamos nunca a conseguirlo. Por tanto, lo que conseguiremos, lo que continuará es estas emociones aflictivas y los resultados que vienen de ellas. Si no realmente ponemos esfuerzo, como decía antes, en estas dos mentes, de la mente de la iluminación y la comprensión de la vacuidad. De esta manera, si no lo hacemos, seguiremos con los problemas. Será uno tras otro, será una infinidad de problemas. Cuando acaba uno, empieza otro, y así, no solo en esta vida, porque luego seguirán también en las vidas futuras, y no solo no mejorarán, sino que empeorarán. Entonces, tenemos que parar, ir en esta dirección. chanjugi semgi toni tabe ze zimbi toni chuna yakshu te ma chungwa ina jembenzi kayu layu ji jembenzi chungwa ina ta gebelo yakshu ani dikala ji lunga yisumgi karzoro gebe rik karitzi chungwa ina ko yakurwa ta mikibilo de naksim nesim lokta chado ta pe misi mikibilo zi ligirwa ta dini mahiba tanyomzire mimanga chiya 나차세 메시지라 매와 아니지 류지 강에서 자그야 니지 강에서라 매와 내가 세시라 레 맞더바세 아니 마 긴고차 아니지 서로가 동행 대점 자고 매바세 아니 셈데 단용 칼라 메시지를 단용 칼라 디게 단용 디게 아니 자가 가르치기를 제부 가르쳐 그래서나 둔도 차당로 디게 녀손 아니지 개별로 디제 아니지 라밀리된 라 속바지 아니야 타르바다 탐지 쳔바 칸다르 베티 장조 연된 참말로와 네 대화 부숨 속아 딘디지카라 로인장 따님 라이나 가서 nga 개요 말에 저와 대화레샤 nga 집어도 라 딘디 대화 이나 약보다래 이나 뒤줄 빼돌라래 nga 저 밀라 남주 시럽 피도 중화저래 오늘 자네 지 가져로다 전주기 심 라야당 똥바니 라야 되서들라 아니 좋아지카 진된 전주기 심 라야 돼 그래서 라샬지뉴 공주 숨지 연대 라야지 친배인데 제베인데 장배인데 라 속바 되서들라 무서서 이랑제야 제수 이랑제야 뭐 물람제야 되서게 안 짜친부 지야지 팬데 요속바 주되니게 아니 산제다 전주선 디졸라 아니 수수기 디주기 쭉 고미야 꾹 고미야
아니 숨 제야 아니 툭라 수수게 이치저야 딘데게 물론 자침부지 겸니 뒤뒤지 제와이나 아니 랑게 뒤뒤데 메시 자침부지가 땅으로와 니니 제발 쉬어요래 다치 가로 다 리디 가서로다 고 닙도 차사르다 메토도기 맞으나다 닙도 차사르와 닙도 차자니까 다 남직 자고지 옥마치 가도 텔레시 대잖아 대zam지 어가 디기 뉴지기메 심제라 체와 지기메 디기는데 카또 체와 지기 말했대 랑기 체와 지기 아니잖아 랑기 개비 레사고 말와 아니면 대야 미게 빌레레 더도데 Per cui il modo in cui noi dovremmo, tu dicevi invece, Carlince, sen shush bengidu. Sen la pembainza che sembra di padre. No, gli ho detto che dal momento che è così di beneficio quello che dice, poi tendo a correre dietro a quella cosa, poi devo parlarne. Allora, anche quotidianamente. Entonces, cotidianamente, en nuestras acciones más pequeñas, debemos estar observando qué sucede en nuestra propia mente, porque la mente tiene tres actividades principales. ¿Cuáles son estas tres? La virtud, la no virtud y la indiferencia. La virtud son lo que conlleva méritos y produce felicidad y vidas futuras mejores. La no virtud son las negatividades y son no virtud que maduran como estados inferiores de existencia. Y luego está la indiferencia. La indiferencia que también es grave porque no le prestamos atención nunca, porque es un estado de tranquilidad, no es ni muy grave, ni tampoco de problemas físicos y demás, ni mentales. Entonces somos como indiferentes, tranquilos, ¿no? Como cuando como estamos así relajados. Ese es un estado muy peligroso, porque ese estado mental hace que renazcamos en los animales. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Estamos dotados de una grandísima inteligencia y de una grandísima sabiduría y debemos usarla, pero en esa indiferencia, en ese estado de indiferencia, no la usamos. Estamos cayendo en ese estado abúlico, no diríamos. Por tanto, si todo el tiempo que dejamos que esta mente, que se ocupe nuestra mente con este tipo de actividad indiferente, de relajada, es un tiempo perdido, que podría parecer positivo o placentero o relajado, pero al acabar todas estas actividades, solo acumulamos negatividades para renacer en estos estados inferiores. Por tanto, como tenemos esta inteligencia, debemos usarla bien para comprender las cosas. Esta inteligencia fabulosa que puede comprender la vacuidad y la naturaleza última de los fenómenos, y la podemos desarrollar con nuestro pensamiento en la mente, la iluminación, y podemos reflexionar sobre las cualidades del cuerpo, habla y mente del Buda y regocijarnos y reflexionar sobre cómo obtener el estado de Buda y tratar de obtenerlo. Con esto deberíamos ocupar nuestra mente, y esto es la virtud y esta es la causa única de la felicidad. Si queréis felicidad, solo viene a partir de esa virtud, porque la no virtud va a provocar que renazcamos en estados inferiores de existencia, y esto está más presente cuando las personas más ancianas se da, por ejemplo, no estoy más o menos bien, no tengo preocupación, no hago daño a nadie,
no influyo directamente negativamente sobre nadie. Eso es un estado indiferente así. Y eso es un estado negativo, porque no es que porque te haces mal a ti mismo, aunque no hagas directamente mal a nadie, porque este tipo de apatía te va a conllevar este tipo de renacimiento futuro. Por eso, si mientras cultivemos diariamente nuestra mente en la compasión, en el amor y demás, esa será la verdadera riqueza, es la riqueza más increíble que podamos llegar a obtener. Y no solo esto, estas mentes no son solo una riqueza increíble, sino que es infinita porque es ilimitada. La puedes desarrollar hasta el infinito, no sin límites. Es la única cosa que trae tan solo felicidad temporal y última. No importa dónde estemos, con quién estemos, qué estemos haciendo, vamos a ser siempre felices con estas mentes. 아니 시럽지 초다 지용되잖아 다시 냠지 라야다 원래 자네 원래 쌤 표도 좀 할래비지 수수 자치 무지랜도 딘데지 자치 무데라 시바이나 나바이나 게바이나 직자요 말레스 가이스는 쌤이 랑지의 통소이나 쌤이 랑지나 시야다 게야다 지야 주제래 디 칸라 아니 상아 도지 디비지 최데스디야 아니 라마 표도 중화지 지 동아 용수소바 심발라는 메바지 나네 제발라는 메바 님발라는 메 딘디 게외신이지 때네 아니 오늘 전에 아니 지 동아 용수소바지 디나나야 따지 클라 곰라야 나장라야지 아니 지 공바지 예토바이나 아니 예니 좋아지 그래스 동반이데 전주쌤이 니츠이데 약보도 수술라 니치 요바당 수술라 딜라 오는 전에 대바다 이시 요바다야디 수수 이치면 대바 가르신지 그래 멍데 진 척하려래 지기 라송데 야고레스 라나디 멍데로 수수 주도 그 맛은 린당데 수수하고 와지는 총점년이나 디고 따다 여러와 내나진 전주기쌤도 돈이 따와라야디 오늘 전에 디지 무슨 소와 초켈레나 말레나 디지 임베데 하고야디 니레 소와 끼지 가래서 부기 바로 침장이 바로 파마이 바로 자급시 바로 지소이 바로 가와 이날라 그거여래 가가 이날라 디지 무슨 소바 중인데 전주쌤 돈인데래도 디게 점진시야 고도시야 고도베리야 럽종지야 니 제와이나 내는 오늘 전에 랑지니 집이 거쳐야 당 대조지 문을 보지 톱네 아니 추세서 마송가 학벌들라 아니 규수님만 된다지라 아니 산제 원수 된다지 밀라 페네 나도 산제 원수 제네 된다 고급 장부저리 최 원수 담배 최 체직 류지라 산제야지 된다 자침부지 류된데 아니 로아 리축노네 시럽 표도 중화지 쌀도 땐투야 표도 중 땐투야지 매일 리디즈 톱더래 덴드리에 nen좀 자침부 덴드직나나 안수수 돈도 나진 전에 또그 된다 점지라 메시지 또그 된다 점지라 차탕기 로잉하나 안수수 게시송나 안수수 동행가라 동행이 양결 코발라 송돼야돼 아니 거 시먹어 잡스레도 띵이 카창도 마도 띵 진낭 그연 주께서 말해 Per cui si reflexionamos
Sobre la base de estos razonamientos del surgir dependiente, que es la carencia de existencia intrínseca, el pensar sobre los demás, etc. Y seguimos reflexionando en los 7 puntos de causa y efecto, como todos han sido nuestra madre y demás, cómo nos han tratado bien, y devolver la amabilidad e intercambiarse uno con los demás. En el momento que descubráis el verdadero sabor de esta educación del pensamiento, sobre la base de las razones, no sobre la base de la fe ciega, no porque lo dice cualquiera, porque ¿de qué sirve esto, no? ¿Cómo vas a coger este camino solo por fe ciega? Tu modo de pensar tiene que estar basado sobre la realidad. Nuestro modo de pensar tiene que... Entonces, ha habido un problema de audio. Entonces, tenemos que seguir estas instrucciones, por ejemplo, los 7 puntos de causa y efecto, intercambiarse uno con los demás. Si lo hacemos basados en la razón, nuestra vida se convierte en algo significativo, útil, provechosa, porque empezamos a saborear lo que conlleva estas mentes positivas. Y sobre esta base podemos llegar a generar estas cualidades, si así sobre eso te confías a un maestro, maestra plenamente cualificada, y puedes practicar el tantra, ¿no? Y recitar el mantra. Solo sobre la base de estas mentes podrás realmente saborear lo que quiere decir tener una relación con un amigo espiritual válido y practicar el tantra. Por tanto, no con fe ciega, sino usando la propia mente, no dejándola en este estado de indiferencia, no como donde nada hay, como en una burbuja, ¿no? Donde nada te llega a influenciar o influir, ¿no? Y esto lo podemos hacer porque tenemos este perfecto renacimiento humano y porque hemos encontrado un lama como es el Buda, que nos ha enseñado el Dharma, un Dharma que puede hacernos lograr el estado de Buda en una sola vida. Por tanto, tenemos una situación extremadamente preciosa gracias a este cuerpo humano que tenemos, con los 10 dones y las 8 libertades. Entonces, si en vez de usar esta oportunidad tan importante que tenemos ahora, si solo la utilizamos exclusivamente para llevar a acciones similares a las que los animales hacen, o solo preocuparnos por nosotros mismos, de la propia familia, del comer, del beber, de tener un cobijo, techo, no va a servir para nada, no vamos a hacerla útil o provechosa haber tenido este renacimiento humano. Y no solo esto, en el futuro experimentaremos solo en el samsara sufrimientos uno tras otro, porque solo habremos fomentado las emociones aflictivas. Pero si usamos ahora esta oportunidad que tenemos y la utilizamos bien con la inteligencia del ser humano, que analiza y que investiga, no simplemente con fe emocional o ciega, que hace las cosas pero no sabe bien por qué. Laksam zöpa peyagodwa de sonjane kattu yina rangi simde rangi yani pechechi kazor chu jondan yang changje 강인 체험도 심이 정신 가도 강인 체에데 심 năng 가도 치료라 가도 이 간다지도 카도 간다지도 약보트 제제나 랑기 짐바점 랑기 젬바점 다 티가를 쳐들어
Teni semi ngo kasam de satang. Ani chamba da zebe lo. Ani nga zo misi lama dinala yinbe chanju ki sem zoyandi. Ani za chishu yakshu yinbazi. Nga ne chichi chawa karetsi chewa ina yinbe. Tak dun zine, tembar zine, ani lega cheya dedang, tembar meba to 아니 내가 지었는데 나한테 로가를 살이 내가 임바 찍어래 쇼케네 konda 받을라 사님만 받을라 내가 자와 가르치 있는 로고에 찍어래 찌기 코를 주치기래 내부 서로 동의는 거래 찌기 타르와다 탐지 준비 공방 서로가 대화 마시 랑 대화 마시 예 대화 중요하지 중요하게 주드레들 되는데 이와 채식으로 와 내래 Per cui noi cosa dovremmo fare in realtà? ¿Qué debemos hacer, por tanto? ¿Cuál es la clave de qué tenemos que adoptar? ¿Qué actitud debemos adoptar? Es en nuestra vida, todos los problemas que tengamos, le tenemos que echarle la culpa al egoísmo, no fuera a los demás. Y todas las cosas positivas, pensar que dependen de los demás, gracias a los demás, y desarrollar esa gratitud. Entonces, todas las cosas positivas vienen de los demás y todas las cosas negativas de la propia mente. Por tanto, con esta actitud podemos desarrollar de verdad la compasión. Por tanto, en este modo, estamos utilizando de verdad el potencial de nuestra mente, de nuestra sabiduría e inteligencia. A veces, cuando experimentamos los sufrimientos o problemas, ya os he dado... podéis pensar, este problema, ¿dónde está el problema? ¿No? Ya os he dado algunas pistas de cómo hacerlo. ¿Está en el cuerpo, en la mente? ¿Qué color tiene? ¿Tiene forma o no? ¿Está dentro de la mente o está fuera? Miraréis que cuando lo analizáis, descubriréis que solo es una creación de la propia mente. El problema es una creación de la propia mente, que solo viene a partir de una concepción mental, de una imputación mental. Pero en realidad un problema no es intrínsecamente así un problema. Por tanto, cuando el problema viene de una persona, por ejemplo, parece que venga de una persona, y entonces podrás reconocer el valor de esta persona y desarrollar amor y compasión por esa persona en vez de rechazo. Y estas son las riquezas para vuestra vida, son lo que las verdaderas riquezas a obtener. Sí. Cuando he dicho esto anteriormente, no lo he hecho para que desarrolléis miedo, no es para ponerlo en una balanza, ¿no? De una parte, si dejo mi mente que actúe así, controlada por las emociones destructivas, y ¿qué va a surgir de ello? Pero sin embargo, si cultivo el pensamiento del amor, de la compasión y de sabiduría y demás, la responsabilidad universal, ¿qué voy a sacarte con ello? Y es por esto que lo he mencionado, no para que se desarrollara miedo, sino para que podamos nosotros mismos, con nuestros análisis, desarrollar nuestras propias certezas. chanju기 심조야 돼. 제송아이나 아니 단다 끄지 차 준비지 이치치 대바체서. 안디 소알만은 제네 수수기 가져르다. 군주 세는다 수수기 잡다 쥐번 건도 분이 덴디지가 라면에 같이 문진치야다 이치치야지 차로고로. 덴디지 수수 멤버 빼봐이나 수수 빼투야지 가서 셈진라 주소 요래야. Per cui non solo, prima ancora mi allaccio alla fine del discorso prima, che comunque si attacca a questo. Entonces, pueden haber dos personas que hagan la misma cosa, en su propia vida, en la cotidianidad, pero una persona haciendo lo mismo piensa de una manera y
las actividades externas parecen las mismas, pero uno pensando de una manera, la otra pensando de otra manera, las experiencias, los resultados son completamente diferentes. Y no solo, inmediatamente a cada momento de la vida, cuando hacen esas actividades, lo que siente, lo que experimenta cada una de ellas es completamente distinta. Aquella persona que lo hace todo sobre la base del altruismo es siempre feliz, lo que experimenta es felicidad, pero la otra persona es lo opuesto. Por eso, si desarrollamos dentro de nosotros mismos, de nosotras mismas, el pensamiento de la iluminación con la responsabilidad de la universal, con bodhicitta, entonces seremos las personas más felices, bravas, positivas, válidas. Se nos considera como personas fiables. Y la gente nos buscará, igual que los pequeños se fijan en la mamá, ¿no?, para buscar ayuda. Entonces, y cuando moriremos, esa persona será recordada de un modo positivo, la gente tendrá un recuerdo positivo de ellas. Por tanto, sin pensarlo, los resultados positivos sobrevienen en base a esta actitud positiva de la persona. Y no solo esto, además, si lo que desarrollamos es la bodhicitta, esta mente de la iluminación, hoy mismo, si lo haces, te conviertes en un objeto potente. Gracias a ti, los demás acumulan méritos y purifican karma negativo. Y todo esto, toda esta potencialidad está en nosotros mismos ahora. Está presente en nuestra naturaleza, la mente está dentro de nosotros, solo tenemos que activarla. Y tenemos esta capacidad. chedo yunga shu tene yang wa malam jaya ende cheso wa ina ane gor ane ji gorjuk chasang chare di paro de la ane gebe lo chu kan ro do dibe lo chu kan ro do ane da ma de yung de ane zeba cheshi kale lo de kale juba tang yang zi yung ro wa ga zu so cha ina da chawa kare zi ina da chanong che ina da chama kale yung ro ma to lam sa top sin yung ya se kemewa dimajin chanjugi sem zachimboda toni zachimo layadeso lo khombarchine kale khomsuna ane susu one thane ji khani khomaina dela lama mewasiko yonga yimbara te songza shirap khombe tane ane susu gi mise zangjula rade ane ngato changma gi lenge thang anji perjenaro na athirin ngato de tamshi dawrata da chanjuk sem gorzora tereda 다 개별로 걸라 시야라 디펜 미식 가오 충성 제 넘버서 원해지나 나이지야 제 넘버서 견디바도 참말로 하가여리 이나 제 넘버서기 선반난다 학생만에 이제 니에네 근데 다른 분이 용 아니 깔레만 붙잡 근데 해야 되나 닌 타원에 두지체세 저기 나서 가딘체나 per cui Por esto, en resumen, en definitivo, para acabar, para concluir la esencia de lo que hemos comentado hoy, por supuesto, cuando eres budista, al levantarte por la mañana, lo primero es tomar refugio y pensar en la bodhicitta, ¿no? Y aunque no lo seas, también lo puedes hacer, ¿no? No solo porque eres budista, tienes que meditar en la vacuidad o la bodhicitta, los demás también se puede. Por eso el consejo fundamental es, nada más os despertéis, desarrollar una fuerte determinación de que todo lo que voy a hacer hoy con mi cuerpo, palabra y mente, que sea exclusivamente de beneficio para los demás, que sea de un beneficio temporal y último. Y después, por la tarde o antes de dormir, cuando habéis acabado la jornada, todo el tiempo que pase mientras duerma, que sea también de beneficio temporal y último por los demás. Y de esta manera, poco a poco, educaremos progresivamente nuestro pensamiento, habituando a nuestra propia mente de forma constante en esta dirección. Y durante el día
debemos de ejercitar la actitud de estar consciente, estar atentos a lo que estoy pensando positivo o negativo. Si es algo negativo, tengo que abandonarlo. Y si es algo positivo, la mantengo, la fomento. Y es así que progresivamente nuestro cambio llega. Entonces, porque la realidad funciona así. Las cosas no vienen improvisadamente o de repente. Todo viene progresivamente. Por tanto, el pensamiento también lo debemos educar en esta dirección. Por eso es una cuestión de hábito. Tenemos que hacerlo de una forma gradualmente. Por tanto, he estado muy contenta de estar con vosotros hoy en día. Hemos hablado de la mente, de la responsabilidad universal, de la sabiduría y demás. Pero también aquí, alrededor mío, la Sangha y otras personas frente a mí, lo hacéis mejor que yo, pero me lo habéis pedido. Y entonces otras muchas personas habéis venido de lejos y estáis cansados ahora, ¿no? Y habéis puesto mucho esfuerzo en venir aquí. Entonces estoy realmente agradecida de que habéis puesto este esfuerzo en venir hoy y desde lejos y que estáis aquí con nosotros, con nosotras hoy para desarrollar la sabiduría y la responsabilidad universal. Por tanto, os doy las gracias a todos, todas.